Vamos ahora con nuestro primer invitado, el abogado penalista César Azabache, que además es conductor de distintos espacios en La Mula y nos va a contar ahora en dónde más. Y, Ahí está. y que ya está con nosotros. Me hemos perseguido un montón, pero por fin hemos dado con él. ¿Cómo está, César? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantado Igualmente. de estar con ustedes, a los ojos. Igualmente. Bueno, vamos de frente a la carnecita. ¿Cómo leyó usted, doctora Azabache, la columna publicada en El Comercio el fin de semana por la fiscal de la Nación? Es el anuncio de una nueva ofensiva del Ministerio Público contra el presidente Castillo. Se viene la acusación constitucional, se buscará la suspensión, ya no la vacancia. Aunque no lo menciona Castillo, es evidente que el texto lo tenía como protagonista indirecto. Bueno, hay una secuencia, varias, pero es una última secuencia, es la abonada de movimientos, ¿no? En esta suerte de guerra legal de baja intensidad y de largo aliento. Hace más o menos un mes trascendió en medios que la Fiscalía de la Nación prepararía una denuncia constitucional contra Castillo al Congreso. La reacción está el intento por desbaratar, desorganizar al grupo del coronel Colchado, la reacción legal del coronel Colchado a través de sus abogados, Luciano López, Luis Naldos, cierto silencio del Ministerio Público, al que digamos que desemboca en el bloqueo del caso contra Colchado, pero de el nuevo inicio de esta ofensiva legal contra la fiscal de la Nación. La de hoy es la segunda denuncia que se presenta, ¿no? La fiscal de la Nación fue denunciada la semana pasada, sí, cierto, por los abogados del señor Bermejo. Entonces, en el camino de esta suerte de diálogo tenso, yo vi en el artículo de la fiscal de la Nación de ayer una declaración en forma, ¿no? Una declaración de principios, de propósitos, de la que sí, sin duda, o deduje el siguiente movimiento, que es la confirmación de la presentación de la denuncia. Y luego de eso está antes de eso, pero alrededor de la escena, este torpe movimiento de intentar cambiar a la Procuradora General, que ya brillaba por sus omisiones, por alguien que parece haber sido elegido para tener una actitud más ofensiva que no pudo articular porque terminó renunciando a renunciar en horas, ¿no? Javier León. Luego de eso viene el reemplazo, ya no hay Procuraduría General que conteste, pero hoy día el señor Bermejo casi corta y pega la denuncia anterior que pusieron sus abogados contra la fiscal de la Nación, pero dentro del Congreso. Entonces, de varias maneras, creo dos cosas. La primera, que está claro que estamos en un proceso en formación, la denuncia viene. No creo que el lenguaje de la denuncia sea exactamente el de la suspensión. Sobre eso regresaremos sin duda de inmediato. Creo que la Fiscalía sí está buscando un norte en que sentirse segura para avanzar en sus casos, mientras Castillo y su defensa ensayan con errores y con retrocesos cómo pararse frente a lo que viene y cuáles son los niveles de incertidumbre. Viene entonces, sí creo, una pelea muy fuerte, legal, ante el Congreso sobre el destino inmediato de esos casos. No creo que esta sea la pelea definitiva. Esta no es una lucha binaria del se queda o se va. Está convirtiéndose, se ha convertido, se ha sentado ya en una guerra de posiciones que entonces hay que decodificar para regular nuestras expectativas y sobre todo para empezar a generar espacios públicos en los que podamos discutir cosas sobre gobiernos y sectores, porque tenemos un año entero paralizados viendo desde la tribuna qué cosa ocurre con esta guerra legal, ¿no? Y claro, se están discutiendo temas que antes ni siquiera se habían tocado o tomado en cuenta, como es lo que plantean de la suspensión de un presidente. ¿Cómo entraría ahí esta Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? Varias cosas, gracias por hacer esa pregunta. Que lo menciona la fiscal en su columna, ¿no? Es cierto, es cierto. La cuestión de la convención, de la suspensión, está en la llave de esta escena, ¿no? La escena está estructurada sobre incertidumbre porque nunca hemos tenido un caso de estas características, hay que decirlo. También está estructurada sobre incertidumbre porque todo el capítulo de la Constitución sobre las relaciones legales entre el Congreso y el presidente por delitos o por infracciones a la Constitución han permanecido en nuestro lenguaje desde el 860, el 856, que fue la primera vez
se utilizó la Constitución, infracciones a la Constitución, y no se han usado jamás. La vacancia, hay que decirlo, en forma y con mucha agresividad y poco rigor, fue utilizada por primera vez en el caso Vizcarra, que desemboca en los sucesos de noviembre del 20, porque la vacancia de Alberto Fujimori se adoptó cuando él ya se había fugado, de modo que no tuvo mayor peso institucional. Entonces, parte de la ansiedad proviene de la incertidumbre. Primera investigación contra un presidente de la República, creada por la Fiscalía de la Nación, autorizada por el Judicial, hay que decirlo, sin que el Congreso se haya molestado en adoptar reglas legales que organicen el procedimiento en blanco y negro. Aquí estamos avanzando paso a paso sobre la base de lo que la Fiscalía decide hacer en el marco de la Constitución y lo que el Judicial aprueba. Hago esta introducción porque creo que la cuestión es esta. Cuando empezó a notarse la disposición del equipo legal de Castillo por usar el Estado para desbaratar el equipo de investigación, esta historia comienza con la remoción del ministro González, ¿no? El primer acto duro de ataque, pusimos en la mesa, ahí estuvo Luciano López, Josu Gas, Carlos Caro, también yo, la idea de la suspensión. Esa suspensión tenía por objeto proteger la investigación. Y el discurso alrededor de la suspensión es el siguiente. Cualquier funcionario público puede ser apartado de su cargo temporalmente si lo usa para interferir con una investigación. El Código Procesal Penal, que es una ley, no es la Constitución, dice que esa regla no se debe usar ante para funcionarios elegidos, ¿no? Elegidas, sí. Correcto. Pero la Convención contra la Corrupción, que tiene rango legal y un cierto peso gravitante sobre la ley, porque es un tratado que la comunidad reconoce como un tratado del mismo nivel que los de derechos humanos, tiene una cláusula que obliga a los estados parte a manejar sus inmunidades proporcionalmente con sus deberes de investigación y de sanción de estos crímenes. En la balanza, ahí es donde está la opinión de Ugaz, la de Luciano López, la de Carlos Caro y la mía, en la balanza, en casos de este tipo, la prohibición legal, no constitucional, a suspender a un funcionario que usa su cargo para interferir abiertamente con las investigaciones, debe ceder ante la cláusula estatutaria, convencional, de la Convención Anticorrupción, que ordena usar estas llaves proporcionalmente con mucho cuidado. Claro. Entonces, la regla es, si Castillo ataca al equipo de investigación, puede ser suspendido judicialmente. Claro, pues está interfiriendo directamente con una investigación. Por supuesto, o sea, sí, pero digamos, por la entidad del personaje, tenemos que estar hablando de un caso urgente y en flagrancia. Esta idea ha acompañado todo este proceso y tengo la impresión que ha funcionado respecto a Castillo como los ajos con los vampiros. Cada vez que se aproxima demasiado a una interferencia abierta, la suelta, retrocede. Ahí está la fuga y la entrega. De su hija. Claro. Ahí está González expulsado y el ministro siguiente yendo a pedirle a la fiscal de la Nación que saque Colchado. Ahí está el memorando que funciona como globo de ensayos y desemboca en la declaración del ministro, yo no fui, fue TT, no sé quién fue, ¿verdad? Son tiras y aflojas que creo que muestran lo que pesa el riesgo de la suspensión en el planeamiento legal del presidente. Pero también es verdad que al costado, desde que la suspensión está en el debate, la Fiscalía de la Nación ha cuidado mucho sus recursos y ha decidido interpretarlos en términos, podríamos decir, incluso conservadores. La muestra más fuerte es que en toda la crisis derivada del inicio de las investigaciones contra Colchado, el Ministerio Público no ha hecho ninguna declaración. Mi impresión es que no la ha hecho, en perspectiva que el Ministerio del Interior nunca les ha dado noticia formal que los casos contra Colchado existan. Colchado ha terminado organizando su propia defensa como ciudadano. Sí. No como agente de investigación pública. Sin embargo, en ese silencio, la Fiscalía ha abierto un camino distinto. No voy por la suspensión directa sobre el presidente, pero voy a presentar una denuncia al Congreso. ¿Qué leo yo? En un resumen, leo que la Fiscalía no se siente absolutamente cómoda con el formato de la investigación que tiene, que es el de las investigaciones preliminares, que en el lenguaje legal significan más o menos recién estoy comenzando, y está buscando el camino para ingresar a una segunda etapa de investigación, que en el lenguaje de las leyes del procedimiento se llama investigación preparatoria, y que significa, sin ninguna duda posible y ningún debate, que la Fiscalía adquiera el derecho a pedirle a un juez lo que necesite, con reglas claras, ya establecidas. Incluso... Ahora,
Sí. Doctor Sabache, y bajo la figura de la suspensión, si es que se lograra, ¿quién queda a cargo del Ejecutivo? Sería la vicepresidenta, pero si la vicepresidenta está en un proceso que podría desembocar en su inhabilitación, eh, ¿es el Congreso el que toma la conducción del poder? ¿Es el mismo Ejecutivo? Bajo Sí, la figura de la suspensión. pero hay varias condiciones no cumplidas. La primera, la vicepresidenta aún no ha sido removida del cargo. Sí, La sí. segunda, Castillo ha soltado las interferencias directas y parece estarse refugiando en las indirectas. Que Menos son los abogados, por presupuesto, ejemplo. otro abogado, menos presupuesto, no el mismo. De modo que, como digo, mi impresión es que Castillo ha reacomodado su ataque fuera de la escena directa, que es la que lo pondría en riesgo. Y la Fiscalía de la Nación, al mismo tiempo, está dando evidencias de no sentirse cómoda, no estar suficientemente cómoda con la investigación preliminar autorizada e intentar tener una autorización formal para pasar a la siguiente estación, la de la investigación preparatoria. Y la suspensión tendría que pedirle a la Fiscalía al Poder Judicial. Claro, digamos, en caso estuviéramos en la escena de la suspensión, pero Que insisto todavía en no lo decirlo, que la no Fiscalía sabemos de la todavía si está Nación en esa situación. no veo a la Fiscalía de la Nación En esa en disposición. tránsito a ir hacia la suspensión. La Ya. veo en tránsito a generar una autorización clara, indiscutible, que le permita pasar a investigación preparatoria. ¿Qué significa eso? Tener el derecho, por ejemplo, de pedirle al juez que intervenga los teléfonos de Castillo. Por ejemplo, tener el derecho a tener una orden judicial que prohíba directamente que salga del país o que le obligue a reportarse cada 30 días. Y podría darse el caso insólito que digan no puede salir de Palacio. Es una especie de arresto domiciliario. Sí puede darse el caso insólito si se vuelve necesario, ¿de acuerdo? Pero en este instante mi impresión es que la fiscal de la Nación no está peleando por una medida en particular, está peleando por la seguridad del procedimiento. Desde quienes hemos opinado sobre la suspensión, hemos sostenido que ya con una preliminar la fiscal puede asegurar su procedimiento. Ella lo que parece estarnos diciendo es, bueno, pero no, quiero una plataforma más segura y esa solo la puedo obtener si me autorizan pasar a investigación preparatoria. Y ahí va a venir en parte de los desafíos legales y las discusiones que tendrían que abrirse en el momento en que la fiscal presente esa denuncia. La definición del curso siguiente a los acontecimientos, que tampoco es pacífica y no está libre de... Ahora, todo pasa por el Congreso igual. La primera cuestión es esa, Josefina. Todo pasa por el Congreso y el Congreso demuestra en todo este año de no tener ningún interés de reformar ni la Constitución ni las leyes que se necesitan como rieles de un tren para poder andar por esta trocha. Entonces, todo va a pasar por el Congreso. ¿Y ahora qué va a hacer el Congreso? Esa es la pregunta. Y ahí podríamos detenernos si todavía tenemos tiempo. No sé cómo vamos a decir. Sí, todavía tenemos unos minutos más. Yo quería preguntarle, ¿cuántos de estos frenos que usted ha identificado en la acción de la Fiscalía pueden tener que ver con el caso de la hermana de la fiscal Benavides? Y a reglón seguido, ¿qué tantas posibilidades de éxito tiene la denuncia presentada contra el fiscal de la Nación precisamente por ese caso de haber removido a la fiscal Revilla porque investigaba a la hermana de la doctora Benavides? ¿No le parece que ahí, junto con la respuesta, quería simplemente un comentario suyo en el sentido de si no le parece que la fiscal ha manejado mal ese tema, no se refiere nunca a ese tema y da explicaciones que según IDL Reporteros no serían ciertas? Yo creo que hay que decirlo claramente, ¿no? Mi respaldo a la Fiscalía de la Nación en su esfuerzo por manejar el caso Castillo, aunque lo esté manejando conservadoramente, es total. Pero por lo mismo, mi demanda a que el caso de la hermana de la fiscal sea resuelto claramente es igual de drástico. No se puede abordar un asunto que tiene el peso de moralidad pública que tienen los casos contra el presidente arrastrando una mochila, como el del caso de la hermana de la fiscal de la Nación, que yo no me voy a referir a las objeciones del entorno de Castillo, pero Cruz Silva en IDL, Diego García Sayán, que es además el relator de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y de los jueces, bueno, Víctor Cubas Villanueva, no son opiniones que se puedan acallar con el solo silencio. Y además es tonto no resolverlo, porque lo único que necesita la Fiscalía de la Nación para poder estabilizar esas crisis es nombrar un fiscal ad hoc que se encargue del caso de las hermanas de la fiscal de la Nación. Y en el staff del Ministerio Público, de quienes se han quedado alrededor de ese caso, hay magistrados, no quiero enumerarlos por nombre, porque eso es una cosa interna de la Fiscalía, pero hay magistrados de trayectoria impresionante,
posible sospechar de ellos como factores de corrupción o de influencia, que podrían ser públicamente encargados de ese caso como fiscales ad hoc y podrían resolver esta crisis en adelante. Hay daños que ya están hechos. Es lo que decir, o sea, ya eso, queda, la suspicacia siempre quedará, ¿no? Por supuesto, hay un capítulo que ya está deteriorado por eso, la salida de la fiscal Revilla. Así es, entre aplausos. Sí. Y que una de sus primeras decisiones de la fiscal Benavides haya sido esa. Ese es un costo que ya hay que asumir. Pero detenernos en el costo hundido es un pésimo negocio si tenemos caminos de salida. Entonces, de eso habrá que discutir siempre, pero para adelante, en el ciclo al que vamos a entrar, la Fiscalía de la Nación no puede arrastrar esas cargas, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso? Esa es la gran pregunta. Porque claro, aquí se van a mover las cosas como se movieron antes que Sánchez decidiera iniciar la investigación contra Castillo. Lo digo muy brevemente. Va a haber quienes digan que si el Congreso a la fecha no puede acusar al presidente, pues no tiene ningún sentido investigarle. Y van a haber quienes diremos, yo me alineo ahí, que si removimos el obstáculo de investigación para la Fiscalía, tenemos que poder removerlo también para el Congreso. Mientras el 117 de la Constitución esté vigente, el Congreso no podrá acusar al presidente, pero eso no significa que no pueda investigar al presidente. Mientras el 117 esté vigente, la Fiscalía no podrá acusar al presidente, pero eso no significa que el procedimiento del Congreso, con una modificación muy breve, no pueda cambiar para que el Congreso autorice a la Fiscalía de la Nación a pasar una investigación preparatoria y tener esa estación que tal vez le habría permitido intervenir activamente en protección al coronel Colchado, cosa que no hizo. Entonces, hay dos dilemas ahí. Comenzar a investigar en el Congreso o no. Y segundo, usar el tiempo de la investigación en la subcomisión para promover las reformas legales y constitucionales que necesita este caso. Autorizar investigaciones preparatorias y discutir si derogamos o no el 117. En este momento no es una norma de protección. En este momento se ha revelado como un factor de impunidad. Y los factores de impunidad tienen que salir del ordenamiento jurídico. La presidencia de la República, una presidencia honesta, no necesita este nivel de protecciones. Y eso, que no se haya hecho antes, no significa que eso no haya estado bien tampoco, ¿no? El que no se haya investigado. No, por supuesto, ese argumento, digamos, nunca nos planteamos seriamente cuáles eran las consecuencias de esa norma que, permítanme decirlo, no son parte de la esencia de la presidencia de la República en un Estado democrático. Son cláusulas de blindaje y adoptadas además por regímenes que buscan blindarse, no adoptadas en el seno del principio republicano de gobierno. Comentábamos más temprano con Josefina el caso de Sigrid Bazán, y lo comento porque también da la sensación, no sé si usted la comparte, de que tanto la prensa que fiscaliza al Ejecutivo como parte de la oposición que intenta confrontar al presidente, a veces se equivocan invirtiendo tiempo y energía en casos que no van, que al menos desde nuestra perspectiva parece que no van a surtir el efecto que ellos desearían. ¿Usted ve tráfico de influencias en la recomendación que habría hecho negada, Bazán, ¿no? Negada por la congresista de la ministra, ¿se me fue el apellido? Diana Milolavic. Pero como hacía Josefina en la introducción de ustedes, para discutir este tipo de asuntos hay que ponerse en el caso de que sí hubiera ocurrido, ¿verdad? Porque el otro, claro, exacto. Sí. Si hubiera ocurrido, pues ahí no habría habido ningún tráfico, pero tengo que decirlo, contra mis preferencias subjetivas, tampoco habría ningún acto de tráfico en que el exministro Jaime Alvarado se haya reunido con 2, 3, 4 o 5 congresistas en Zaratea de una denuncia en su contra. Lo habría, digamos, los casos de tráfico en términos legales tienen que ver con el aprovechamiento de contratos o servicios públicos. Es decir, el tráfico de influencias se hace para que alguien gane dinero o porque alguien contrata a alguien para que gestione sus intereses privados. Pero hay un rango en el que la gestión política implica contactos y eso no se puede criminalizar. Lo que ocurre es que mientras miremos la realidad con estos ojos binarios, en los que mi aliado es inocente y mi enemigo es culpable, pues vamos a andar cruzando fronteras sin fin, como has dicho, Renato, sin que eso sea productivo para nadie, ¿no? Para nadie. No, de verdad que me quedan varias preguntas más, pero que el tiempo nos está jugando un poco de contra. No sé si tú, José, querías hacer una pregunta más. Que ya nuestra productora en las sombras ya nos está diciendo, cerramos en 5. No, yo creo que es importante que ya este tema, que antes ni siquiera se había hablado de la suspensión, ya está en la conversación.
pero al mismo tiempo, el que se vayan todos, ¿no? También comentábamos las declaraciones de Dina Boluarte aludiendo a las posiciones de la población y a juzgar por las encuestas más recientes, la preferencia sería adelanto de elecciones generales. ¿Esa figura, usted la ve posible en el corto, mediano plazo o es más parte de la quimera de un sector que la menciona por puede ser? Más que quimera, yo diría que es un reclamo, ¿no? Un reclamo que tiene que ver Sí, con que pero ¿qué tan posible es de aterrizarlo? yo creo que muy poco. De hecho, creo que algunas de las reformas constitucionales necesarias, como la discusión alrededor de la derogación del 117, tienen como enorme problema que con la conformación de este Congreso tendrían que ir hacia referéndum. Y mi impresión en general es que el Congreso está espantado de cualquier referéndum porque la pregunta siguiente va a ser ¿por qué no introducimos ahí también la cláusula constitucional de adelanto de elecciones? A la idea del adelanto de elecciones se le ha adjudicado la enorme irresponsabilidad de enviarnos al vacío. Pero es que yo honestamente creo que estamos en el vacío. En cualquier lado podemos no estar peor que en esto. Y de alguna manera tiene que haber alguna expresión de ese foco acumulativo de comprensión tardía, pero ya creo que en proceso de realizarse, de lo que estamos haciendo con nuestros votos. Entonces, adelantar elecciones y también apostar porque abordemos el proceso cada vez con menos indiferencia y con mayor responsabilidad, ¿no? Muy de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Muchas César gracias. Azabache, por estar con nosotros. De verdad, Encantado. ha sido, creo, una conversación muy útil. Gracias.